¿Te has preguntado por qué los niños no suelen ser exactamente iguales a sus padres? ¿O por qué los hermanos lucen diferentes entre sí? La respuesta viene del proceso denominado meiosis. La meiosis fue descubierta en 1876 por el biólogo alemán Oskar Hedwig, siendo un joven y muy prometedor científico. Recién licenciado en medicina y terminada su tesis doctoral, decidió cambiar totalmente el punto de vista de sus investigaciones. Fue así como se convirtió en el primer hombre en ver de verdad una reproducción sexual por completo y con todo su detalle. Lo hizo observando en el microscopio células de erizo de mar. Su descubrimiento abrió el camino a las técnicas de fertilización y a la reproducción asistida. Unos años después fue descrita otra vez, en 1883, en el nivel de cromosomas, por el zoólogo belga Edward Van Bennett, en los huevos de los gusanos parásitos ascaris. En 1887 observó que en la primera división celular que llevaba a la formación de un huevo, los cromosomas no se dividían en dos longitudinalmente, como en la división celular asexual, sino que cada par de cromosomas se separara para formar dos células, cada una de las cuales presentaba tan solo la mitad del número usual de los cromosomas. Posteriormente, ambas células se dividían de nuevo según el proceso asexual ordinario. El significado de la meiosis para la reproducción y la herencia, sin embargo, no se descubrió hasta 1890, cuando el biólogo alemán August Weismann observó que eran necesarias dos divisiones celulares para transformar una célula diploide en cuatro células haploides, si se debía mantenerse el número de cromosomas. En 1911, el genetista estadounidense Thomas Hugh Morgan observó el sobrecruzamiento en la meiosis de la mosca de las frutas, proporcionando así la primera interpretación segura y verdadera sobre la meiosis. Se denomina meiosis a una de las formas en que se dividen las células, caracterizada por dar lugar a las células hijas, genéticamente distintas a la célula madre que las originó. Este tipo de división celular es la clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales. El nuevo individuo resultante de la unión de dos gametos, uno masculino y otro femenino, tendrá un material genético distinto al de sus progenitores, que surge de la combinación de estos. La meiosis consiste en la división de una célula diploide 2N provista de dos juegos de cromosomas, uno de la madre y otro del padre, 2N igual a 46, para dar lugar a cuatro células haploides N, que presentan un único juego de cromosomas, es decir, la mitad de la carga genética de la célula inicial. En este caso, N sería igual a 23. Este proceso sucede en células especializadas llamadas germinales, que están dentro de las gónadas de machos y hembras. Características de la meiosis. Es una división reduccional, es decir, el número de los cromosomas de las células hijas es menor que el de la célula madre. En la meiosis se parte de una célula diploide con dos cromosomas dobles y la célula resultante solo tiene un cromosoma sencillo. Es una división que solo se produce en las células sexuales, es decir, durante la formación de los gametos. La meiosis permite generar diversidad genética. Se produce un intercambio de material genético que lleva a la formación de unas células hijas diferentes entre sí y diferentes a la célula madre o progenitora. Fases de la meiosis. En muchas formas, la meiosis es muy similar a la mitosis. La célula experimenta etapas similares y utiliza estrategias similares para organizar y separar a los cromosomas. En la meiosis, sin embargo, la célula tiene una tarea más compleja, al igual que en la mitosis. Necesita separar a las cromátidas hermanas, las dos mitades de un cromosoma duplicado, pero también debe separar a los cromosomas homologados, los pares de cromosomas similares pero no idénticos que un organismo recibe de sus dos padres. Estos objetivos se logran en la meiosis mediante un proceso de división de dos etapas. Los pares homologados se separan durante una primera ronda de división celular llamada meiosis I. Las cromátidas hermanas se separan durante una segunda ronda llamada meiosis II. Puesto que la división celular ocurre dos veces durante la meiosis, una célula inicial puede producir cuatro gametos, espermatozoide u óvulos. En cada ronda de división, las células experimentan cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Meiosis I. La meiosis I también es conocida como fase reductiva.
Es la etapa donde los pares de las células homólogas se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad de las células progenitoras. Es decir, los cromosomas de una célula diploide se agregaron nuevamente produciendo cuatro células hijas haploides. Esto es lo que genera una diversidad genética. Profase 1. Es la fase más grande y compleja de la meiosis. En ella los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario y se dividen en cinco subfases: lectoteno, cigoteno, paquiteno, dipoloteno y diacinesis. Lectoteno. Los cromosomas se condensan y se hacen más visibles. Se observa que los cromosomas están formados por una larga hebra unida a sus extremos a la envoltura nuclear. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas estrechamente unidas, que no serán visibles hasta el final de la profase. El núcleo aumenta de tamaño, a pesar de que la duplicación del ADN se produjo anteriormente y que contiene dos cromátidas que parecen ser simples en lugar de ser dobles, muestran un engrosamiento en el lugar de cuentas de collar dispuesto a intervalos irregulares, y los cromosomas se cortan progresivamente sin aparecer entremezclados. Cigoteno. Se inicia con la sinasis o el apareamiento de gen a gen entre dos cromosomas homólogos. En general, la sinasis comienza por los extremos y se extiende a modo cremallera a todo el cromosoma. Cada par cromosomático resultante de la sinasis se denomina equivalente o también recibe el nombre de tetrada, puesto que cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas. El número de divalentes o tetradas es igual al número haploide de cromosomas. Y se preguntarán, ¿qué es una tetrada? Una tetrada es una pareja de cromosomas homólogos que contiene cuatro cromátidas. Paquitemo. Comienza cuando se completa la sinasis en todos los cromosomas. En esta fase, los cromosomas homólogos están estrechamente unidos, lo que permite el entrecruzamiento cromosómico, o también llamado crossing over, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de ADN mediante cromosomas homólogos, es decir, entre cromátidas no hermanas de un bivalente. Como consecuencia de este proceso se produce una recombinación genética del material hereditario. Los puntos en los cuales tienen lugar los entrecruzamientos no serán visibles hasta la siguiente fase. Dicho intercambio se denomina recombinación genética. Diploteno. Esta etapa comienza con la separación de los cromosomas homólogos de cada bivalente. Se observa que los cromosomas homólogos de los bivalentes están unidos entre uno o más puntos denominados quiasmas, y se preguntarán qué son los quiasmas. Y bien, los quiasmas corresponden a los puntos en los que se han producido los entrecruzamientos. Es decir, los cromosomas íntimamente apareados comienzan a separarse repeliéndose entre sí. Sin embargo, la separación no es completa, ya que los cromosomas homólogos permanecen unidos por los quiasmas. Es decir, la formación de los quiasmas da una separación de cromosomas homólogos. Diacinesis. En esta etapa los cromosomas se condensan, aumentan de grosor y se separan de la envoltura nuclear. Se observa que cada bivalente está formado por cuatro cromatinas o tetradas. En cada bivalente, las cromatinas hermanas están unidas por sus centrómeros, y las cromatidas no hermanas que se encuentran entrecruzadas están unidas por los quiasmas. Es decir, la membrana nuclear empieza a desaparecer. Prometafase 1. En esta etapa, ya con los centriolos en su lugar, el uso meiótico ya está formado, y aquí sucede otra diferencia entre mitosis y meiosis, debido a la sinasis y al crossing over sucedidos en etapas anteriores. Los cromosomas homólogos permanecen alineados y solo una cromátida hermana se encuentra unida a un pueblo de la célula por medio de microtúbulos cinetocólicos. En la mitosis, en cambio, cada cromátida está unida a las fibras del uso mitótico. Las fibras del uso se originan en los polos opuestos durante la metafase 1, y los bivalentes se alinean de manera aleatoria a lo largo de la placa metafásica debido al sorteo independiente. El alineamiento es al azar y se genera diversidad genética. Metafase 1 de la meiosis. Los bivalentes se mantienen unidos en los quiasmas
Los cromosomas son movilizados por fibras del uso hacia la placa metafísica en el ecuador de la célula. En la metafase 1, las fibras del uso están plenamente constituidas y organizadas, alineando los bivalentes en la placa metafísica. Los cinetocoros, constituidos por un conjunto de proteínas que se ubican externamente sobre los centrómeros, se mantienen unidos a las fibras del uso. Los bivalentes se alinean independientemente unos de otros a la placa metafísica. Los homólogos de origen paterno o materno de cada bivalente migran de forma independiente hacia uno u otro polo de la célula por acción de fibras del uso. Anafase 1 de la meiosis. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos arrastrados por las fibras de uso acromático hacia cada polo de la célula. A diferencia de lo que ocurría en la mitosis, en la anafase 1 son cromosomas enteros, no cromátidas, los que separan. Al terminar la anafase 1, existe un juego de cromosomas en cada polo opuesto de la célula. Uno de cada par de cromosomas homólogos, por lo que se ha reducido a la mitad el número de cromosomas. En estos momentos hay dos grupos de N cromosomas, cada uno con dos. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan. Aunque en otros se omite este paso, puesto a que las células pronto experimentarán otra ronda de división, como es la meiosis 2. La citocinesis, por lo general, se produce al mismo tiempo que la telofase 1 y forma dos células hijas, conocidas también como células haploides. Citocinesis de la meiosis. La citocinesis es la etapa final de la división celular en las eucariotas. Al igual que en las células procariotas, durante la citocinesis, el citoplasma se divide en dos y la célula se divide. La citocinesis se produce de manera algo diferente en las células de plantas y animales. En las células animales, la membrana plasmática de la célula madre se encoge a lo largo del ecuador de la célula hasta que se forman dos células hijas. Citocinesis en células vegetales. Como dije, aquí es diferente, pues las células vegetales estarán encerradas por la pared celular inextensible. Las células, para dividirse en dos células hijas, se crearán una membrana y una nueva pared llamada placa celular, que es igual a los microtúbulos. Estas son las que construyen entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. El fragmoplasto es el inicio de la placa celular. Como segunda etapa de la meiosis tenemos a la meiosis 2. En esta, las células se mueven de la meiosis 1 a la meiosis 2 sin copiar su ADN. En la meiosis 2 es un proceso más corto y simple que la meiosis 1, y se podría decir que resulta útil pensar en la meiosis 2 como un proceso de mitosis para células haploides. Sin embargo, las células que entran en la meiosis 2 son aquellas creadas en la meiosis 1. Estas células son haploides y tienen un cromosoma para cada par homólogo. Pero sus cromosomas todavía están formados por dos cromátidas hermanas. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. En esta etapa, los centriolos se duplican y se dirigen a los polos opuestos de la célula. Por lo tanto, podemos considerar a la meiosis 2 como una etapa ecuacional, donde se van a mantener el mismo número de cromosomas, diferentes entre ellas y diferentes a la célula madre. Por lo tanto, como primera fase de la meiosis 2, encontramos a la profase 2. Durante esta fase, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe, si fuera necesario. En esta fase, los centrosomas se separan, el huso se forma entre ellos y los microtúbulos del huso comienzan a capturar a los cromosomas. Las células haploides, creadas en la meiosis 1, condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear. Adicionalmente, entre la profase 2 y la metafase 2, podemos encontrar a la prometafase 2.
En esta fase, las cromátidas hermanas se unen por medio de sus citocoros a los microtúbulos con las cromátidas hermanas unidas en los polos opuestos. Cabe recalcar que los citocoros se forman por cada cromosoma. Como segunda fase de la meiosis II, encontramos a la metafase II. En esta, al igual que antes, los cromosomas tienden a irse hacia la mitad de la célula, preparándose así para generar una nueva división celular. En esta, el huso alinea a las cromátidas hermanas a lo largo de la placa ecuatorial, constituyendo así la placa metafísica, dando lugar a diferentes combinaciones al azar, conocidas como permutación cromosómica. La permutación cromosómica como fuente de variabilidad génica. Anafase. En la anafase temprana se registra la separación de las cromátidas por acción de los cinetocoros y el acortamiento del huso acromático. En la anafase tardía, las fibras, tras la separación completa de las cromátidas, se acortan aún más para que dichas cromátidas lleguen a los polos de las células. Los cromosomas se hacen visibles, el núcleo desaparece, y el huso mitótico se forma, y la membrana nuclear desaparece. También los núcleos desaparecen, y se dispersan en el citoplasma en forma de ribosomas. En la fase más corta, el movimiento parece ser que se produce un ensamblaje de los microtúbulos, y su brazo se retrasa formando una estructura en telofase 2. En la telofase 2 se forma nuevamente la membrana nuclear y la membrana celular. Ahora cada cromosoma consta de una sola cromátida. Hay un miembro de cada par homólogo en cada polo, y cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares y desaparece el huso acromático. Los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de la cromatina, y ocurre la citocinesis. Citocinesis 2. Como resultado de la meiosis, se obtienen 4 células hijas haploides distintas y proceden de una única célula diploide.